Muy buenas tardes. Bienvenidos a la octava sesión del segundo seminario de estudios comparados sobre los virreinatos americanos, organizado por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y el Grupo de Investigación Estudios Indianos de la Universidad del Pacífico. El tema que hoy nos convoca es bibliotecas conventuales en los virreinatos del Perú y de Nueva España. Nuestros expositores son dos especialistas en el tema, Pedro Gibovich y César Manrique. Cada uno expondrá durante 20, máximo 30 minutos y luego conversarán entre ellos y responderán algunas preguntas del público que está conectado. Empezaremos con el doctor Gibovich, a quien tendré el enorme placer de presentar. Pedro Manuel Gibovich Pérez es doctor en Historia por la Universidad de Columbia, Nueva York, profesor principal del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú y profesor asociado del Departamento de Humanidades de la Universidad del Pacífico, en Lima. Ha sido becario de la John Carter Brown Library de la Universidad de Brown y de la Beinecke Library de la Universidad de Yale, el Center for the Study of Books and Media de la Universidad de Princeton, entre otras instituciones. Sus campos de estudio son la historia del libro y la lectura, la historia de la Iglesia y de la Inquisición en el Virreinato del Perú. Ha publicado los libros Censura, Libros e Inquisición en el Perú Colonial, 1570-1754, el año 2003, Lecturas prohibidas, la censura inquisitorial de libros en el Perú tardío colonial, el año 2013, El edificio de letras, Jesuitas, Educación y Sociedad en el Perú colonial, el 2014, Imprimir en Lima durante la colonia, Historia y documentos, 1584-1759, 1750 en el año 2019, y El Argos de la Fe. Los textos censurados por la Inquisición de Lima, del año 2023. A la fecha, ha terminado el libro La Biblioteca Nacional del Perú, Tres Momentos Fundacionales, 1821-1944, y prepara otro sobre libros y lectores en el virreinato peruano que se titulará Un mundo entre manos, comercio y consumo de libros en el virreinato del Perú. Dejo con ustedes al doctor Gibovich. Muchas gracias a todos los que me están escuchando. Muchísimas gracias a los amigos mexicanos. Muchas gracias a las profesoras Gisela von Bosever y Martina Binatea y a mi buen amigo César Manrique. Esta tarde voy a hablar sobre un tema puntual relacionado con mis temas de investigación y he titulado específicamente mi charla Usos de los libros y prácticas de lectura del clero regular en el virreinato del Perú. De modo tal que la pregunta inicial es el hilo conductor, ¿no?, de esta charla es ¿cuáles eran los usos y las prácticas de lectura, los usos de los libros y las prácticas de lectura entre los miembros del clero regular? Es la pregunta, insisto, que ensayaré responder esta tarde a partir del examen o la consulta de fuentes impresas coloniales. Los usos de los libros y las prácticas de lectura no son fáciles de estudiar a falta de fuentes, ya que muchas se han perdido como fruto de la desidia o el abandono. Sin embargo, algo se puede decir, pero no todo cuanto quisiera. Mi charla, la de esta tarde, es un avance de un estudio mayor que llevo realizando, como ya anunció la profesora Minatea, sobre el consumo de libros en el Virreinato del Perú y que espero terminar este año. Entre las diversas funciones del libro, quizás la más importante era el ser herramienta primordial para el estudio. Y la biblioteca comunitaria en el convento debía saciar la sed de conocimiento. El agustino Gabriel de Saona, catedrático de escritura en la Universidad de San Marcos, no tenía libros en su celda, porque para su estudio le servía la librería común existente en el convento de San Agustín. Tenemos en pantalla. Otro agustino, Juan Martel,
Fue considerado por sus contemporáneos eminente latino y como tal compuso un arte singular de esta lengua. No se dedicó al estudio de las sutilezas metafísicas, ni las teologías y controversias escolásticas, a quienes llamó telas de araña, si no pasan de la especulación al amor de Dios. Pero fue doctísimo en la teología mística y moral, y muy versado en la lición de los santos padres y en los libros de la Sagrada Escritura, de que da testimonio la librería del convento de Lima, donde apenas se hallará libro de los que había en su tiempo que no esté marginado con muy curiosas notas de su propia letra, escribió un contemporáneo. Bibliotecas y erudición iban de la mano en el virreinato del Perú. Al referirse a los escritores de la provincia agustina del Perú, que habían estudiado en el Colegio San Ildefonso en Lima, el cronista, también agustino, Bernardo Torres, escribió que la mejor y mayor parte de ellos y de sus libros han sido frutos de nuestro colegio, porque ninguna parte parece tan propia para biblioteca como la Academia de los Sabios, y porque la nuestra pontificia no menos la ilustran sus... Un poco es haber sido el agustino Bartolomé Caballero, quien se sabía todo el Concilio de Trento y gran parte de la Biblia, de la cual daba cuenta en detalle, y de nuestro insigne maestro Ambrosio Calepino, más de 4000 vocablos griegos, hebreos y latino, dejando manuscritos, gran copia de los mismos vocablos y recónditas noticias que con su trabajo y estudio sacó de las entrañas de los mejores poetas, así griegos como latinos. Por añadidura, afirma un contemporáneo, escribía versos, lo mismo en romance que en griego y latín, y con más facilidad que el más elocuente prosista, inventando en este punto su gran ingenio, modos tan raros de poetizar que era el asombro de los más grandes eruditos. No medía los versos y sin embargo ni uno siquiera sonaba torpemente al oído, ni se encontró dos corregidos. Un cronista de mediados del siglo XVIII, Agustino, Teodoro Vázquez, sostiene que sin otra luz que la de su ingenio, penetraba este religioso en las densas tinieblas del Estagirita, formando sobre sus capítulos doctos y eruditos comentarios, como lo comprobó en aquella ocasión en que sacó de apuros al padre Matías Lispesberger, al tiempo de presentarse a oposiciones a una cátedra de filosofía en la Universidad de San Marcos, escribiéndole 8 páginas sobre un punto oscuro del filósofo que no era capaz de entender ni con la ayuda de otros 3 doctores. Desde luego, las celdas conventuales eran, como las aulas, espacios privilegiados para el estudio para el cultivo del intelecto. Se afirma que los primeros agustinos, residentes en Lima a mediados del siglo XVI, llevaban un estilo de vida muy austero y en sus celdas solo tenían una cruz o imagen, 2 banquillos, una tabla conjunta a la pared que hacía de mesa en que tener libros o estudiar. El padre, Fray Miguel Romero, por ejemplo, no quiso tener librería ni libro propio, con ser persona docta, y ofrecérselos a algunos paisanos y devotos suyos, los que había menester o eran de la comunidad o prestados. El ya mencionado cronista Torres declara que antes de su última enfermedad, antes de la última enfermedad de Romero, lo halló a este leyendo un libro de teología, siendo de 70 años. Le dije que para qué estudiaba estando tan flaco y me respondió, estudio por tener dignamente el magisterio. Dan en decir que no debo renunciarle y la verdad es que no sé nada, porque todo
se me ha olvidado. En la celda de otro agustino, Bartolomé Caballero, sus estantes eran el suelo, en el cual, aglomerados unos sobre otros, formaban los libros un pequeño muro en torno de la silleta donde aquel oráculo de la sabiduría estudiaba para gloria de Dios y crédito de la religión. Para los religiosos que habitaban los conventos, una de las expectativas del estudio, o una de las aspiraciones, consecuencia del estudio, era la posibilidad de hacer carrera, o sea, de lograr promoverse dentro de la propia orden. Fray Gaspar de Villarroel no tuvo reparo en confesar, a mediados del siglo XVII, que llevóme a España la ambición, compuse unos librillos, juzgando que cada uno había de ser un escalón para subir. Al tratar de la formación de su hermano de orden, Ignacio Monzón, el cronista Vázquez confiesa que no he podido averiguar los progresos que hizo en la virtud desde el noviciado hasta la edad adulta en que logró el sacerdocio, como tampoco he podido recoger la opinión de los ancianos que pudieron tener noticia de su mocedad. Únicamente puedo asegurar que abandonando los honrosos afanes de los estudios mayores, que son en nuestro estado las firmes escalas para subir a la cumbre de los lauros monásticos, solamente se contentó con saber toda la vida en el acierto de una buena muerte. Muy bella esta última afirmación. Entre las más apreciadas utilidades del libro estaba la de alimentar la devoción y reforzar la vocación religiosa, como lo ilustra la biografía del mercedario Pedro Urraca. Está aquí en pantalla. Siendo muy joven y novicio en el convento de Quito, se vio quejado de dudas, de tribulaciones, acerca si le convenía o no permanecer en la orden mercedaria. Fue entonces cuando, en medio de sus aflicciones, recibió de su maestro de novicios la crónica de la orden, que por cierto no he podido identificar de qué libro se trata. En esta, Urraca leyó su fundación milagrosa, vio cómo desde su glorioso fundador han ido adelantando la sagrada obra de la redención de sus hijos. Su lectura le permitió tomar conciencia de las acciones heroicas de quienes la antecedieron. Y acá una cita muy bonita. Miró los labios taladrados del glorioso cardenal San Ramón no nacido, al ínclito mártir, doctor, insigne San Pedro Pascual, obispo de Granada y Jaén, en cuya dignidad iba a cumplir su voto, predicando y escribiendo contra los sueños de la falsa secta de Mahoma, hasta que Dios le dio la corona del martirio. A San Pedro de Armengol, colgado de un árbol, por no haber ido puntual el dinero en que había quedado empeñado por los rescatados cautivos, pero conservando milagrosamente por haberle tenido vivo y sustentado visible María Santísima. La lectura meditada y el conocimiento de todas esas vidas ejemplares, de todos esos mártires, habría llevado a Urraca a persistir en el empeño o en su empeño de hacerse fraile. Al final de su existencia, habitaba una celda con escasos muebles, una cama en la que nunca se acostó, imágenes de devoción y una mesita con algunos papeles y libros de devoción. Un hermano lego, Agustino, fue igualmente influenciado por la lectura de libros religiosos. Se trata de Andrés López de la Torre, quien, a pesar de ser tan ignorante que no sabía leer ni escribir, gustaba que le leyeran. Este punto es interesante porque hay testimonios de, así como hubo lectores activos, ¿no?, que eran capaces de leer un texto con cierta fluidez, hubo también lectores pasivos a los cuales se les leía. Y este es un caso de uno de ellos, ¿no?
que aprendió o que incorporó la información de oídas. Así, refiriéndose a este Andrés Torres López de la Torre, cuando tañían a comer, cerraba las puertas de la iglesia y se recogía a su celda. Le traían su comida, que era de la común de los religiosos, y ésta se la daba al pobre que le leía los libros espirituales. No menos interesante fue el caso del franciscano Lucas de Cuenca, quien no se desvelaba mucho en leer libros de las ciencias. Prefería, en cambio, leer en algunos que hay santos y espirituales que hablan al alma, aunque tuvo allá dentro un maestro que le enseñó mejor y más presto lo que edifica. De esta ciencia de espíritu y oración pudo leer cátedra y la practicó toda su vida. Se atribuía similares efectos a la lectura comunitaria, o sea, efectos de alentar, promover la piedad. El hermano lego, Agustino, Juan de Mudarra, empezó a conocer esta verdad, se refiere a la amenaza del demonio, estando en el coro con la comunidad, oyendo con mucha atención el capítulo del libro espiritual que suele leerse antes de la meditación, para que dé materia en qué ocupar aquella hora. Y el jesuita Francisco Javier Salduendo recuerda cómo la lectura de la versión manuscrita de la vida del mercedario Antonio de San Pedro en el refectorio del Colegio San Pablo, no sólo le había proveído de platos deliciosos al entendimiento por lo bien escrito y exornado de la historia, sino también eficaces incentivos a la voluntad, blanco a que se endereza este piadoso ejercicio, que en ella han despertado afectuosas, cordiales y devotas veneraciones de varón tan eminente en santidad. Lo que ven ustedes en pantalla es ¿no? Dios prodigioso en el judío más obstinado, la vida del venerable Fray Antonio de San Pedro. Entonces, lo que nos dice Salduendo es que en el refectorio, en el Colegio San Pablo, se hizo una lectura del texto manuscrito, o sea, del texto previo a ser enviado a la imprenta, que tuvo dos impresiones, una en Lima y otra en Sevilla. Lo que estamos viendo es la impresión en el penitenciado más penitente y en el errores. Después, clarísimo en virtudes, el venerable Fray Antonio de San. El título obedece a que narra la historia de la conversión de un comerciante de origen portugués que fue acusado por la Inquisición de Lima de judaizante. Y durante el tiempo que pasó primero en el convento de la Merced en Lima y luego en Sevilla, se produjo su milagrosa conversión. Entonces, este texto, que repito, tuvo una impresión en Sevilla y otra en Lima, narra, describe, ¿no? Este hecho portentoso. ¿La conversión de quién? Del judío más obstinado, el penitenciado más penitente. Y es un texto realmente precioso. Bueno, desde mi decisión, el autor tuvo a la vista el proceso, la causa de este personaje, de este, si no me equivoco, Antonio Cordero, que fue, que murió en olor de Isque, región de Cochabamba. Al término de la mañana, los frailes eran convocados por el tañido de una campana a reunirse en la sala de profundis, donde les leían un capítulo de algún libro espiritual y después, si le parecía, añadía algunas advertencias o cerca de lo que se había leído o orden a la observancia.
Dicha observancia no solo se... Pedro Altamirano, fundador de la misión de Misque, era un modelo de pobreza y austeridad. Su hábito negro no era de paño de Castilla, sino de pañete de la tierra, por ajustarse al rigor de nuestra Constitución, que ordena sea de paño vil, algunos libros espirituales, dos sumas de teología moral, una imagen de Nuestra Señora de Copacabana, cuatro sillas y un bufete de la comunidad cubierto de guardamesí eran el adorno y las alhajas de su celda. En una sociedad como la colonial, una sociedad como la que habitaba el virreinato del Perú, en la que no existían bibliotecas públicas, ¿no? Hasta muy avanzado, muy avanzado, el siglo XVIII, era habitual que los interesados buscasen consultar las colecciones de libros en los conventos. Estas solían acceder al préstamo de sus preciados libros, claro está, a los allegados y los amigos. Pero como suele suceder en la actualidad, los beneficiarios de estos préstamos retenían los volúmenes por tiempo bastante prolongados. Por ello, a la hora de dictar testamento, cuando había que poner en orden los patrimonios y pagar las deudas pasadas y recientes, también tocaba restituir los libros recibidos en préstamo. En 1647, el médico murciano Juan Jerónimo Navarro manifestó en una de las cláusulas de su última voluntad tener una librería y los estantes nuevos, y entre ellos algunos libros prestados del Colegio de San Pablo de Lima, el Colegio Máximo, que lo vemos en pantalla. Ordenó que los libros se devolviesen a San Pablo por la memoria que se hallare con este mi testamento, y otra cuenta en el dicho colegio a que me remito. Bueno, se conserva el inventario de libros de este médico, que es una colección bastante extensa, pero no he podido dar o no he podido encontrar específicamente los libros que tomó prestado de San Pablo. Años después, en 1678, Diego Tello de Villarrica declaró en su testamento poseer en la casa que habitaba como doctrinero de Acobamba unos libros morales y predicadores, y entre ellos algunos que pertenecían a los colegios jesuitas de Huamanga y Huancavelica, como constará por los rótulos de ellos en las primeras hojas. Entonces, en su testamento, este licenciado Tello de Villarrica ordenó que los libros fueran devueltos. Otros beneficiarios de las bibliotecas conventuales parecen haber tenido menos escrúpulos al momento de restituir lo ajeno. Andrés de Mollinedo, cura de la parroquia de la Almudena en el Cusco y comisario de la Inquisición, también expuso en su testamento que tenía algunos libros que pertenecían al convento de la Merced del Cusco, pero no dice nada de su devolución. Entonces yo me pregunto, ¿se trata de un olvido premeditado o involuntario? En cualquier caso, es fácil deducir, a partir de las evidencias comentadas, que los libros de las bibliotecas conventuales circulaban dentro de los recintos habitados por los religiosos, también entre los conventos y colegios de la misma orden, así como entre estos y las casas o las manos de particulares. Para terminar, los libros tuvieron ayer como hoy diversos usos: fomentar el estudio, construir una reputación académica, servir de medio de promoción personal, forjar la erudición, alimentar la devoción. Unos se leyeron en silencio y en la quietud de la celda, otros en el refectorio. Si hemos de darles crédito a los testimonios de los agiógrafos coloniales, las lecturas forjaron más de una vocación religiosa, pero también, y sobre todo,
alimentaron las ansias de conocimiento de muchos los que habitaban los claustros coloniales. Gracias. Gracias a ti, Pedro. Ahora la intervención. Gisela, no se escucha. Permítame un segundo, por favor, un segundo. Excelente, Pedro. He visto ahora que estoy yendo muy seguido a Santo Domingo, veo los problemas de los libros. Aquí está Ay, Gisela. perdón, un problema técnico aquí en mi casa. Es que me traían las medicinas que tenía yo que atender a fuerzas. Bueno, fantástica esta presentación. Muchas gracias, Pedro. Y pues ahora me da el gusto y el placer de presentar al doctor César Manrique Figueroa. Él es licenciado en Historia por la UNAM, magíster en Estudios Ibéricos e Iberoamericanos y doctor por el Departamento de Historia Moderna de la Universidad de Lovaina en Bélgica. Él se incorporó a principios del 2014 como investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM y también es profesor del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad. Ha sido profesor en la maestría en Historia en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y profesor visitante en la Universidad de Lovaina. Es investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Y actualmente también es miembro del Consejo Universitario de la UNAM y miembro de la Comisión de Difusión Cultural de la propia universidad. Sus líneas de investigación se adscriben a la historia de la imprenta en la época moderna. Ha publicado diversos artículos, capítulos de libros y su libro muy interesante que recomiendo, el libro Flamenco para lectores novohispanos, que recibió el premio Antonio García Cubas en el 2019 a la mejor edición de obra científica y cuenta con su primera reimpresión en el 2020. Pues muchas gracias por participar, César, y te doy la palabra. Hola, buenas tardes, Gisela, Martina, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí con ustedes. Saludos a todas y a todos los que nos están viendo, tanto por las redes, y agradezco al Instituto de Investigaciones Históricas como la Universidad del Pacífico. Estoy muy contento de compartir esta sesión con Pedro Gibovich, con una persona a la que admiro y además que tengo el gusto de contar con su amistad. Muchas gracias, Pedro, y disfruté mucho de tu presentación. Si no se me escucha o algo, por favor me avisan. Yo he titulado esta intervención Posibilidades y enfoques de estudio de las bibliotecas virreinales. Y podemos hablar de varias líneas. Evidentemente, como dice Pedro, tenemos bibliotecas corporativas, principalmente del clero regular, pero también del clero secular, es decir, las diocesanas, y también tenemos las bibliotecas particulares que se van formando, pues prácticamente desde el siglo XVI hasta principios del siglo XIX. Para su estudio, y me gustaría también hacer esta charla un poco metodológica, mostrando el tipo de fuentes y el tipo de materiales que podemos estudiar. Además de las crónicas y de los testimonios, como lo ha mostrado Pedro, tenemos documentos, inventarios en distintos fondos, en distintos archivos, particularmente, evidentemente, en el Archivo General de la Nación, pero no solamente. Podemos estudiarlas también desde un tema de circulación, cuestiones de comercio, mercado del libro, cómo se van gestando mercados de lectores y evidentemente cómo son estas rutas de abasto de la mayoría de estos libros que provienen del viejo continente y que se van incorporando a los fondos virreinales en México, en Perú, en Nueva Granada, en Ecuador, en Chile, etcétera.
También podemos hablar de los rastros de bibliotecas, porque como ustedes saben, con la dispersión de los fondos a raíz de las leyes de reforma, en México, pues prácticamente a diferencia de Perú, en donde tenemos muchas de estas hermosas bibliotecas todavía en los conjuntos conventuales, en el caso mexicano es muy rara aquella que todavía se encuentra in situ, es decir, prácticamente todas han sido dispersas y este es un tema de investigación que ahora colegas como mi colega y amigo Manuel Suárez o Pablo Avilés están estudiando, ¿no? Cómo es la dispersión de estas grandes colecciones. Podemos estudiar también y reconstruir un poco estas bibliotecas a través de marcas de propiedad en ejemplares conservados. Evidentemente hablar de las marcas de fuego, que es un fenómeno particularmente novohispano, a reserva de alguna que otra excepción, casi no tenemos constancia de que se haya practicado sistemáticamente en otra región. Y bueno, hablar de toda la posibilidad que tiene la marginalia y como bien dijo Pedro, prácticas de lectura, usos. Podemos hablar también de aspectos materiales como encuadernación, un tema que conoce Pedro muy bien, censura, dispersión. Y por supuesto no perder de vista no solo la dimensión histórica, porque hablar de bibliotecas es también hablar de una historia cultural, sino también la dimensión patrimonial, porque a pesar de las guerras del tiempo del siglo XIX, del saqueo, de la indolencia o del robo, conservamos en nuestros países miles y miles y miles de ejemplares que todavía podemos conservar y que son objeto de estudio para todos aquellos interesados en los mundos del libro. Comencemos con este tipo de fuentes. Los inventarios de las librerías. Como ustedes saben, librería es el término genérico con el que se denomina biblioteca en la época, no como lo entendemos nosotros en nuestro español actual, librería como punto de venta. Entonces tenemos inventarios de las librerías de órdenes religiosas. Este, por ejemplo, me gusta mucho. Me lo he peinado muchas veces desde la época de mi tesis doctoral. Está en el Archivo General de la Nación, en el Fondo Jesuitas, y es el inventario de una de las bibliotecas más ricas, pues no solo de Nueva España, sino de todo el continente. La del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, que contaba, si la memoria no me falla, con alrededor de 15.000 volúmenes y que a raíz de la expulsión de la Orden de la Compañía de Jesús en 1767 se forma la Junta de Temporalidades justo para ver qué va a pasar con todas sus haciendas, propiedades, molinos, conventos, claustros, iglesias y evidentemente bibliotecas. El fenómeno ha sido recientemente estudiado por Malinali Hernández en su maravillosa tesis doctoral del Colegio de Michoacán sobre cuál fue el destino de estos libros. Pues prácticamente todas estas bibliotecas jesuitas no sobreviven, no sobreviven restos de ellas en distintos acervos a los que se incorporaron. Pero vean qué belleza, por ejemplo, el folio 581 vuelta de este inventario, se ve que estuvo hecho por libreros. Vean, por ejemplo, que menciona un Sebastiano Serlio, un libro uno de sus tratados de arquitectura. Además, vean cómo dice, uno de folio, es decir, te da el formato, en pasta, te da la encuadernación, escrito en lengua italiana, sin lugar ni año de impresión, y al último ponen el cálculo de lo que vale el libro, en 6 pesos. Entonces es un maravilloso inventario porque a veces te da el nombre de la edición cuando se sabe. Por ejemplo, hasta la segunda dice Sebastiano Serlio de arquitectura, impreso en Venetis o Venecia, 1569, también en 6 pesos. Bastante bien valuado porque seguramente estaba en muy buen estado de conservación y la encuadernación, recuerden, influía en el precio. Entre más lujosa la encuadernación, más costoso el ejemplar. Bueno, este inventario es ideal porque normalmente la gente que estudiamos este tipo de inventarios nos encontramos con estas listas. Este es el inventario del convento de Santiago de Tlatelolco. Muchos inventarios franciscanos sobreviven en la biblioteca del Museo Nacional de Antropología e Historia en el Fondo Franciscano, de muchos de los pequeños conventos de la provincia del Santo Evangelio de México. Y además vean qué escuetos son a veces mencionan al autor, a veces el nombre. Por ejemplo, dice Sermones de la Concepción, por decir algo, o abajo dice
Confesionario mexicano. Ajá, ¿cuál? Puede ser el de Molina. No tenemos tampoco la edición. Epístolas de Guevara. O sea, de Fray Antonio de Guevara. No sabemos qué edición. Entonces, normalmente los inventarios de estas bibliotecas suelen ser así. Se tenían que hacer rápido, de manera práctica, un poco como documento notarial. Entonces, para la gente que estudiamos estos inventarios, pues con los años se te va afilando el ojo y dices, ah, sí, es este autor. Creo que se trata de esta obra. A veces es imposible saber, ¿no? Cuando dicen una suma de Santo Tomás, pues evidentemente no podemos saber a qué edición se refiere. Pero entonces contamos con muchas fuentes para el estudio de bibliotecas del ámbito religioso, como las jesuitas y las franciscanas principalmente, aunque no exclusivamente. Vean qué maravilla. Los testamentos o bienes de difuntos también ofrecen interesantes ejemplos e inventarios de bibliotecas. Esta siempre me ha llamado la atención. Se aparece con el notario Pedro de Trujillo de la Ciudad de México en noviembre de 1573. Y vean qué bien, en 1573 se hace el inventario de bienes, no solo de libros, de un tal Pedro de Saucedo, no sé quién es, no lo he identificado, y en el cajón número 13 siempre me llamó la atención porque era una biblioteca humanista italiana preciosa. Vean cómo dice que tiene Dante en toscano, Albertus Magnus en toscano, Boccaccio, La Fiammetta y otros autores como Cosimo Bartoli, Pietro Bembo, Pietro Cataneo Senese, El Doni o Eneas Vico. Es decir, es una biblioteca en 1573, una biblioteca temprana, de las particulares, de las más tempranas que conocemos en Nueva España, y además una biblioteca exquisita y bastante especializada en Renacimiento italiano, justamente para que vean también cómo los lectores en los virreinatos podían tener acceso o podían traer sus propias bibliotecas o pedir a través de comercio, a través de los libreros, novedades que les interesaban. Y bueno, obviamente los rastros de lectores, vean qué belleza. Esta es una dotación manuscrita de Juan Gil que dice, compré el libro de Francisco de Montúfar en 1629. Es un ejemplar de la edición toledana de Sebastiano Serlio de 1573 que se conserva en la Biblioteca Palafoxiana. Francisco de Montúfar es un artista activo en Guatemala en el siglo XVII y Juan Gil le compra este libro. Vean también cómo van circulando, digamos, de lector en lector, también en ámbitos privados, en ámbitos domésticos y en ámbitos de especialistas como arquitectos, artistas o miembros de otras profesiones. En la Biblioteca Nacional de México conservamos 179 incunables, es la colección más importante de incunables en América Latina. Este incunable es conocido porque son tres obras en un mismo volumen, una de las obras de Vitruvio, de Frontinus y de Julius Firmicus Maternus. Y en la portada, en la de Vitruvio, miren, este es el detalle inferior y ahí nos encontramos a gente muy conocida. Carlos de Sigüenza y Góngora, 1673, 2 pesos le costó y dice que se lo compró a Juan Lorenzo Besón, librero flamenco activo en la Ciudad de México. Vean cómo también hay un ex libris tachado en la parte de arriba, una práctica muy común de cómo el nuevo lector tacha el ex libris de propiedad anterior. Esto es muy interesante. Por ejemplo, de Sor Juana se han encontrado, me estaba diciendo Jorge Gutiérrez Reina, 5 ejemplares. Se conoce que hay 5 ejemplares anotados por Sor Juana. Entonces, bueno, de Sigüenza y Góngora conocemos más. A veces, pero la mayoría de las veces, la marginalia que encontramos es anónima o pertenece a lectores pues desconocidos o poco conocidos. Actualmente, colegas como Andrés Íñigo y José Luis de Gio están trabajando la marginalia de Fray Alonso de la Veracruz, encontrando cosas muy interesantes. Hay marginalia. La marginalia normalmente está vinculada con el texto. Pueden ser apostillas, llaves, subrayados, manecillas, glosas. A veces no tiene que ver nada con el texto. Pueden ser listas, garabatos, ejercicios de caligrafía, chistes, dibujos e incluso insultos o poemas. Vean qué lindo esta anotaciones en la página 6 del Vitruvio de Arquitectura impreso en Alcalá en 1582.
Es el ejemplar de la Biblioteca Histórica La Fragua de Puebla y básicamente dice un lector que se llama José Marín de Villegas, en la primera anotación que no es muy clara, dice, uy, no, a este libro le faltan las anotaciones de Filandro. Y la segunda anotación manuscrita de otro lector dice lo mismo. Vean cómo dice en la tinta más oscura. Dice, uy, sí, lo mismo digo. Le falta toda la substancia que son las anotaciones. Pedro de Santiago Pérez. Y firma y hasta pone su rúbrica. Entonces vean qué interesante cómo hay lectores que se están peleando con los autores y efectivamente porque esta edición de Alcalá de 1582 filológicamente no era tan buena ya que le faltaban las anotaciones del humanista francés Filandrier o Filandro y estos lectores cultos lo saben y lo ponen, dicen a este texto le falta la sustancia. Así que vean qué interesante todo lo que nos dice la marginalia en términos de recepción, usos y circulación en ámbitos de lectores seculares. Por favor, para los que no la conocen, recomiendo mucho el sitio del catálogo colectivo de marcas de fuego, auspiciado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es muy entretenido, está muy bien, y ahí pueden ver el tipo de marcas que usaban los agustinos, carmelitas, betlemitas, secular, dominicos, franciscanos, y también las marcas privadas y algunas que todavía no están identificadas. Siempre uno se va encontrando unas muy raras. Hay unas sobre todo de conventos pequeños que a veces cuesta mucho trabajo identificar. Mi colega Manuel Suárez y el equipo de la Biblioteca Nacional inauguraron esta exposición muy linda, Marcas de Fuego, libros tatuados, en septiembre del 2022. Ahora que veo la foto, veo mucha gente todavía con cubrebocas porque el 2022, recuerden, era un año como de transición entre que se terminaba la pandemia y empezábamos con la nueva normalidad. Esto también es muy interesante porque los libros en muchas de las bibliotecas con colecciones patrimoniales son objeto de estudio, difusión y también de hacer exposiciones. Mi nuevo proyecto de investigación es sobre la historia de las exposiciones en la Biblioteca Nacional. Todo este programa cultural que ofrecen las bibliotecas incluye este tipo de exposiciones que son fundamentales en la difusión y divulgación del patrimonio. Un día caminando en el Museo Regional de Guadalajara, que pertenece al Instituto Nacional de Antropología e Historia, que perdón si me oyen, pero es un desastre como lo tienen ahora. Las colecciones son fantásticas, la pinacoteca es fantástica, pero híjole, no sé qué está pasando ahí. Entonces, pero un día había un montón de cosas que habían sacado de bodegas y estaban expuestas. Y de repente veo esto y digo, uy, un hierro porque solo conocemos en México como tres o cuatro que sobreviven. Y efectivamente, vean, tiene un mango de madera, vean, digamos, el cuerpo de hierro con el recuadro que tiene el logo. Creo que este es del convento franciscano de Zacatecas. Evidentemente se pone en carbón y cuando alcanza el rojo vivo, se quema el libro. Imagínense que este es un libro, se quema normalmente en el canto superior y también en el canto inferior, normalmente. Son muy bellas. Las de los dominicos, por ejemplo, son es el símbolo de la orden, evidentemente. Este es de los carmelitas. Digamos, cada orden tiene símbolos alusivos a su propia familia religiosa. Es muy interesante porque a veces tenemos varias marcas que conviven en un mismo ejemplar, como esta del Convento Grande de San Francisco de México, el Convento de las Llagas de San Francisco en Puebla y otro convento también. Ahí hay tres, vean como ahí hay tres marcas. Entonces es muy interesante porque nos habla de esta rotación de materiales entre distintos conventos de la misma orden. Bueno, este es un tema que Pedro domina muy bien, pero además visualmente es muy interesante verlo. Los rastros de censura que dejan los calificadores de la Inquisición en muchos de los libros que pertenecían a bibliotecas conventuales o bibliotecas del ámbito religioso o bibliotecas privadas. Este es un gran ejemplo, es el hermosísimo, es la linda edición de Giovanni Boccaccio, su libro sobre mujeres
el de Claris Mulieribus, impreso en Berna en 1539. Y vean además el pasaje de la papisa Juana, que normalmente también se censura imagen, como pueden ver. Entonces vean el hermoso grabado que según la historia, esta leyenda de la papisa Juana, que en la Edad Media estaba muy difundida y que se creía que había existido. Actualmente en la historia sabemos que no existió, pero la gente sí la creía. Entonces vean del lado derecho cómo está la pobre papisa, literalmente le están sosteniendo cardenales, porque literalmente se le está dando a luz, está dando a luz en plena procesión. Y así que vean cómo está completamente expurgado con tinta esta parte del ejemplar que se conserva en la Biblioteca Nacional de México, que si la memoria no me falla, perteneció a los agustinos del convento de la Ciudad de México. Y como bien habló Pedro, tenemos usos y hábitos visibles de las distintas corporaciones religiosas. Por ejemplo, los franciscanos, los franciscanos del convento grande de San Francisco, que a diferencia del maravilloso convento en Lima, está completamente destruido y fraccionado y sobrevive muy poco del conjunto original, sobrevive muy fragmentado, además lo que queda. Pero vean qué interesante lo que hacían los franciscanos con sus propios libros. Tienen este ex libris en estampa con el brazo de Jesús y de San Francisco que se cruzan debajo de una cruz y con las llagas arriba sangrantes en un hermoso, enmarcado en un hermoso estuche rococó, marco rococó, es decir, ya es del siglo XVIII, y vean además cómo para las guardas de los libros utilizan papel de reuso, de libros que seguramente ya estaban muy maltratados o envejecidos. Entonces vean cómo cubren las guardas con papel de reuso proveniente normalmente de ediciones más antiguas y además le ponen el ex libris en estampa, típico, digamos, de la biblioteca del Convento Grande de San Francisco. Entre otras cosas que he observado a lo largo de años de estar viendo ejemplares, por ejemplo, los dominicos, quedan algunos restos. Como saben, pues yo hice todo un levantamiento sobre el libro europeo, libro flamenco, y me encontré en muchos de los ejemplares, vean cómo dice número 33 lugar 4, número 41 lugar 8. Esto me lo encontré en libros que venían del convento de Santo Domingo de México. Entonces, evidentemente era el orden, porque claro, no sabemos más o menos dónde estaban. Santo Domingo también fue un convento muy destruido. Le abrieron la calle de Leandro Valle y se llevaron uno de los claustros grandes. Entonces, muchas veces se puede saber en qué parte del convento estaban las bibliotecas gracias a los cronistas y documentos, pero pues como dice Pedro, sabemos muy poco de su funcionamiento regular, ¿no? Cuáles eran las reglas, cómo eran las cuestiones de préstamo y cómo estaban ordenados, evidentemente por facultades y cómo se ordenaba el conocimiento en la época. Así que este tipo de rastros es muy interesante porque nos habla de la ordenación de los libros que las propias órdenes tenían para dentro de sus propias bibliotecas. Déjenme seguir pasando. Por ejemplo, los dieguinos del convento de San Diego de México o franciscanos descalzos, en muchos de los libros que vi, vean cómo dice en portada, es de la librería, es de la librería de San Diego de México, 1636. Todos estos libros son del siglo XVI de Amberes. Y vean cómo alguien hace un inventario en 1636, un bibliotecario o alguien a cargo de la biblioteca del convento de San Diego, de México. Otro convento también que solo sobrevive parte de la iglesia, pero que el convento también fue destruido. Y estos ejemplos, ¿no? Cómo llegan los libros, la donación de ejemplares a bibliotecas conventuales. Esta es una edición muy linda de San Agustín, impresa en Lovaina en el siglo XVI. Y vean cómo dice, es de la librería del convento de San Diego de México, púsolo siendo guardián nuestro hermano don Fray Pedro Antonio de Aguirre en 1704. Vean además cómo están circulando estos materiales. No es un libro flamenco del siglo XVI,
y por lo menos sabemos que a partir de principios del siglo XVIII ya se encuentra en una biblioteca novohispana, en este caso en la del convento de San Diego de México. Podemos también observar, gracias a examinar a los ejemplares, rotación, ahora sí que interbibliotecaria o interconventual. Vean, por ejemplo, es un libro de un teólogo flamenco, Jan Royarts. Son sus homilías impresas en Amberes por Stelzius en 1546. Conozco muy bien los libros de Stelzius porque es uno de los impresores que he estudiado más. Y vean cómo en portada, en la parte superior, alguien puso el del convento de Tultitlán, que es uno de los pequeños conventos, digamos, periféricos cercanos a la Ciudad de México. Y vean cómo también tiene en el canto inferior la marca de fuego del convento grande de San Francisco. Esto nos habla de esta circulación, de cómo evidentemente los miembros de la orden están usando los libros en otros conventos más pequeños, pero al final, y esto es una cosa muy interesante que la he hablado con otros colegas, tengo la impresión que a partir de de la violenta proceso de secularización, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, cómo van perdiendo iglesias, cómo les van quitando parroquias a los regulares, y se ve que hay un movimiento de materiales a las grandes bibliotecas que empiezan a ser marcados, porque el fenómeno de marcaje es bastante tardío, es de la segunda mitad del siglo XVIII hasta el XIX. Se ve cómo se están concentrando colecciones en los grandes conventos que vienen también o que estuvieron en otros conventos. Y esto me parece que lo he hablado con otros colegas y con gente que ha trabajado secularización como Tere Álvarez de Icaza, da la impresión que están moviendo sus colecciones justo para que no se dispersen y para que no se pierdan en las casas que les van quitando. Y bueno, me gustaría mostrarles grandes acervos en donde se conservan ahora. La mayoría de ellos, evidentemente, son instituciones que se crean en el siglo XIX durante particularmente durante los regímenes liberales en los distintos estados que contaban con patrimonio de bibliotecas conventuales. La más importante en términos numéricos es el Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional de México, la cual recibió prácticamente los fondos de muchos de los conventos y corporaciones como la Universidad de la Ciudad de México. Como ustedes saben, la biblioteca pertenece a la UNAM prácticamente desde 1929, por eso se encuentra en el campus de la ciudad universitaria. Otra que es maravillosa, que también es un poco hermana con la Biblioteca Nacional, es la Biblioteca del Museo Nacional de Antropología e Historia, que también tiene una colección conventual gigantesca y también una colección de códices y también de los conventos del Valle de México. Para los que no saben dónde está, pues cuando entran al museo está la tienda de souvenirs a la izquierda y ahí está la escalera. Suben y además es una biblioteca que está completamente remodelada y es muy agradable para trabajar también. Quizá esta es la más famosa por la belleza, porque es, pienso, de las muy pocas que todavía se conservan in situ. La Biblioteca Palafoxiana, que pertenecía a los colegios diocesanos de la Catedral de Puebla, fundada por el ilustre obispo Juan de Palafox y Mendoza. Es muy turística, además, está ahí al lado de la Catedral de Puebla y como les digo, pues prácticamente es la única importante que sobrevive. Obviamente quizá algunos seminarios conciliares, pero es la única que digamos está in situ de la época virreinal en México, a diferencia de lo que pasa en Perú. Estaba viendo este artículo que me recomendó Pedro del mismo, estos hermosísimos conventos que aún tienen sus estanterías quizá modificadas en el siglo XIX, pero que están en estos espacios conventuales. En Puebla ni hablar de la Biblioteca Histórica José María Lafragua, que era parte del Colegio del Estado de Puebla y que actualmente es administrada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Vean qué interesante cómo hay universidades que tienen estos fondos, como la UNAM, la UAP en Puebla. En el caso de la Palafoxiana, la biblioteca pertenece a la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla.
Y en el caso de la Fragua, pues también a una universidad. La Fragua es muy rica porque recibe muchos de los materiales de los conventos de Puebla de Los Ángeles, que como ustedes saben fue la segunda ciudad más importante del virreinato y que además me da la impresión que las colecciones llegan mejor resguardadas a raíz de las leyes de reforma y la desamortización de bienes. Esta es una belleza, la Biblioteca Franciscana de la Universidad de las Américas en Puebla, en Cholula. Como ven, no solo universidades estatales, sino también particulares, como la UTLAP, las Américas de Puebla, tienen a su cargo, y en el caso de la franciscana, pues es un esfuerzo por recuperar los libros que pertenecían a los muchos conventos de la Orden Franciscana en el Valle de Puebla, Tlaxcala. Otras bibliotecas que son parte de patrimonio universitario, vean, esta es muy siglo XIX, es el Fondo Antiguo de la Biblioteca Pública de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo en Morelia, probablemente la biblioteca antigua más rica en el estado de Michoacán, y está alojada en el extemplo de la Compañía de Jesús y también recibe las colecciones de los conventos de la vieja Valladolid de Michoacán, actualmente Morelia. Esta es muy impresionante porque tiene pocos años, debe ser unos 15 si la memoria no me falla, que la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, está en el municipio de Zapopan, digamos en la zona de Guadalajara, tiene su nueva sede en la zona donde está la Universidad de Guadalajara. Es muy rica porque tiene los fondos de la antigua ciudad de Guadalajara, particularmente los franciscanos, los de la Compañía de Jesús, etcétera. Además, es una biblioteca con una gran riqueza documental porque tiene el archivo de la Audiencia de Nueva Galicia. Así que bueno, para aquellos interesados en investigación, realmente es una joya visitarla, y patrimonialmente, pues debe ser la biblioteca histórica más rica en el occidente de México. Obviamente, en ciudades coloniales de una tradición como Guanajuato, sobrevive también bibliotecas como la Armando Olivares Carrillo, adscrita justamente a la Universidad del Estado y que reúne los fondos de ciudades como Celaya, Salamanca, Irapuato, San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo o la propia Guanajuato, que como ven pasa lo mismo en todos lados. A raíz de la desamortización de los bienes del clero, lo que quedó de esas colecciones se van centralizando literalmente en colecciones en las capitales de los estados y van pasando a manos de instituciones educativas o estatales. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, que tiene tantos museos en su resguardo, tiene, por ejemplo, en el Museo Regional de Querétaro, la Biblioteca Conventual, con fondos de la vieja ciudad de Querétaro. No es el único ejemplo de museo regional del Instituto Nacional de Antropología que tiene colecciones. El Museo del Convento de Cuitzeo y de Yuriria en el estado de Guanajuato conservan también fondos conventuales que están ahí, poco conocidos a veces también poco accesibles, pero vean estas maravillosas fotos. Mucho se conserva con la encuadernación original, ¿no? La famosa en pergamino flojo. Ahora sí que como dicen mis colegas, encuadernación, las que duran y están hechas para durar. Y bueno, es una de mis favoritas, la Biblioteca Francisco de Burgoa, que pertenece también a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, que afortunadamente tiene la suerte de tener el mecenazgo de la Fundación Hargelú, y entonces es espectacular cómo la tienen, y además está justamente en una de las joyas de la ciudad, que es el convento de Santo Domingo. Así que cuando vayan a Oaxaca, por favor, no dejen de visitarla. Los fondos, tanto bibliográficos como documentales, son muy ricos. No solo en el sur, el centro, el occidente, también en el norte de México. La Biblioteca de Colecciones Especiales Elías Amador de Zacatecas es una joya, y reúne también los fondos de los conventos de una ciudad minera tan importante como Zacatecas, y esta, al igual que la Palafoxiana, pertenece
es administrada por la Secretaría de Cultura del Estado de Zacatecas y está alojada en lo que era el convento jesuita, que actualmente es el Museo Pedro Coronel. Universidades privadas, como ya lo mencioné, la UTLA en Puebla, la Ibero, la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, que también tiene colecciones, y esta, pues puede ser la biblioteca más rica patrimonial en el noreste de México. Estoy hablando de la Cervantina, del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, que además esa creció gracias a compra de colecciones como la colección Pedro Robredo, entonces sobre todo tienen impresos novohispanos y además de casi todas las bibliotecas de las que les he hablado, muchas tienen sitios muy interesantes como la Fragua, la Cervantina, mucho está digitalizado, muchas hacen exposiciones, tristemente algunas de ellas cuentan con sitios, pues vamos a decir un poco que necesitan actualización, pero afortunadamente casi todas tienen programas culturales de difusión y de divulgación de sus materiales. Y bueno, también no me olvido de la Biblioteca Central Pública del Estado de Durango, le dicen la Torre de los Libros porque está sobre un cerrito, la José Ignacio Gallegos Caballero, la Torre del Libro Antiguo, vinculada a la administración del Estado de Durango. Como ven, los mundos de las bibliotecas novohispanas o virreinales en general ofrecen una amplia posibilidad de estudios gracias a la materialidad, gracias a inventarios, gracias a crónicas. Y pues muchos de estos fondos esperan todavía estudio, muchos son poco estudiados, poco visitados, poco conocidos. Y lo que les digo, tenemos la suerte de que a pesar de las vicisitudes del tiempo, todavía tenemos miles y miles y miles de ejemplares que podemos estudiar y que sobreviven de estas colecciones desarticuladas que eran las bibliotecas, vamos a decir, corporativas. Y bueno, y de las bibliotecas privadas, como ven, también podemos tener restos y rastros de lectores, prácticas y usos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, César y Pedro, por estas fantásticas conferencias. No sé si les gustaría tomar la palabra a ustedes para hacer algún intercambio o alguna. Y también quiero darles las gracias por sujetarse súper bien al tiempo. Muchas gracias. No sé si tienen algún comentario o si pasamos. César. Yo, Bueno, más bien le vamos a dar la palabra a Pedro, porque tú ya no, me hablaste parece, sí, media hora. en verdad, cuando yo escucho, eh, yo creo que ya se lo he dicho a César alguna vez y se lo he dicho a mis amigos mexicanos, cuando yo escucho hablar sobre los fondos bibliográficos heredados de la época colonial en México, no puedo dejar de sentir sana envidia, ¿no? Y ciertamente las posibilidades de investigar son enormes y yo, como bien has mencionado, César, en la primera imagen, ¿no? Eh, me he concentrado específicamente en una perspectiva muy puntual, ¿no? Que son los usos y las prácticas de lectura. Pero como bien ha señalado César, son muchísimas las posibilidades de estudiar los libros, la marginalia, los aspectos de la materialidad de los libros, el comercio del libro. Entonces, es un mundo realmente, ¿no? Que confluye la historia social, la historia política, la historia económica, la historia institucional, la bibliografía. Entonces, cuando yo veía las imágenes de esos acervos heredados de tiempos pasados, repito, ¿no? No podía dejar de sentir una sana envidia. Gracias. Bueno, nosotros sentimos envidia por el estado de conservación de los conventos de ustedes, así es que este, uno por uno. Bueno, le doy la palabra a César. Justo le decía a Pedro, gracias Gisela, que cuando vas a Perú y ves cómo están conservados los conjuntos conventuales en capitales como Lima, ¿no? Que ahí está la Merced, San Francisco, el convento de los dominicos,
y cómo varias de las colecciones siguen allí. Eso es muy impresionante porque en México eso simplemente ya no existe prácticamente en ningún lado, con la Palafoxiana como excepción y alguna biblioteca de algún seminario. Así que como dices, Pedro, sí, muy interesante cómo me parece que en Perú la desamortización no fue tan violenta como sí lo fue en el periodo republicano en México. No sé si ya tenemos preguntas, Martina. No, todavía no hay preguntas, seguramente las harán. Eh, Ahora, si bien es cierto, no fue muy violenta la desamortización en el Perú, eh, sí quitaron mucho presupuesto a los conventos. Entonces, las bibliotecas están, no siempre están en buenas condiciones. Estábamos trabajando nosotros en el convento de Santo Domingo, en la biblioteca propiamente, una digitalización con fondos de la British Library, y nos sorprende, ¿no? O sea, cuántos libros se han echado a perder por falta de presupuesto, ¿no? Porque no dejaron de tener los ingresos que tenían, ¿no? Durante el virreinato, y desgraciadamente hay muchos libros con la humedad de Lima. Es muy fácil, ¿no? Que estos libros no se conserven adecuadamente. No, y por otro lado, una cosa que también llama la atención aquí en Perú eh, es que, a diferencia de México, creo yo, no hay una conciencia muy grande acerca del valor patrimonial, como ha mencionado César, de los libros. El año pasado estuve en Cusco, fui a ver la biblioteca de San Francisco, que es espectacular, y la guía de turismo, una chica bien intencionada, no tenía ninguna idea acerca del valor eh, eh, de los libros. Entonces yo le pregunté y le dije, ¿tienen un catálogo? No. ¿Un inventario? Tampoco. En un momento le pregunté ya yo, eh, ¿y alguna edición interesante, algo interesante? La chica no me supo responder. Entonces, en la línea de lo que ha dicho Martina, uno no valora lo que no conoce. Mm, Entonces, queda mucho por hacer en Perú. No creo que en México. Yo creo que queda mucho por hacer en el Perú acerca de hacer tomar conciencia a la gente, a los estudiantes, de que tan importante como los papeles son los libros, ¿no? Forman parte del testimonio, son testimonios del pasado. Y esas anotaciones que nos hacía ver César, bueno, nos hablan de la biografía del libro, ¿no? De la transmisión del libro, de los usos del libro, de cómo fue el libro leído en un momento del pasado. Entonces, yo creo que uno de los grandes retos aquí en Perú, yo no lo veo tanto en México, ¿no? Porque veo que los acervos son bastante importantes y están conservados, ¿no? En instalaciones muy modernas, es hacer tomar conciencia del valor de los libros antiguos, ¿no? Entonces, yo creo que es una tarea pedagógica mm, que está pendiente. sí. Si me Aquí mi permiten pregunta. meter también un poco mi cuchara, yo pienso que en parte ha sido por esta falta de valoración de los virreinatos, ¿no? Que se ha dado en México, pero creo que más intensamente todavía en Perú, de no darle un valor pues a estos 3 siglos que son tan importantes para nuestra historia y donde yo pienso que realmente están nuestros orígenes, porque creo que somos producto de este mestizaje que se dio durante los virreinatos entre lo indígena y lo español finalmente. Pero yo creo que al haber un cierto menosprecio de lo que fue todo este periodo virreinal, creo que es parte de este no entender el valor que tienen todas estas obras. No sé si concuerdan conmigo. Efectivamente, ¿no? El virreinato está estigmatizado, lamentablemente, y
eso hace más difícil todo, ¿no? No se tiene en cuenta el valor patrimonial, no se cuida y esa es una pena. Tenemos dos preguntas de nuestros fieles seguidores. Una pregunta para los dos dice, ¿cuál es la mayor diferencia al consultar fondos en México en comparación con el Perú? ¿Quién la quiere contestar? César. César. Como dijo Pedro, creo que recientemente, en los últimos unos 20, 30 años, ha habido toda una fiebre de catalogación y de tomar conciencia del patrimonio bibliográfico en México. Entonces tenemos mecenas como los Hargelú, asociaciones como Adavi, bibliotecas como la Lafragua, Palafoxiana, que son punta de lanza en primero su catalogación, divulgación y difusión, porque si no, como dijo Martina, no saben qué tienen. Mm, Y ahora creo que cada una de estas bibliotecas ya cuenta con herramientas, instrumentos de consulta cada vez más accesibles, muy bien catalogados. Entonces creo que es un trabajo de 30 años de bibliotecólogos, bibliógrafos, historiadores. Y creo entonces que se nota ahora que muchas de estas bibliotecas, sus colecciones afortunadamente están disponibles. Falta mucho por hacer. A veces hay 3 pesos de presupuesto, pero se hace lo que se puede. Bueno, en la línea de lo que han señalado ustedes, hace unos años yo fui a Puebla, a la Fragua, porque la Universidad Católica, junto con con la Biblioteca La Fragua y una biblioteca de Texas, estaban en un megaproyecto de digitalización de impresos del siglo XVI, impresos novohispanos y peruanos. Y debo confesar que la Biblioteca Nacional del Perú no participó, porque no tuvo ningún interés. Participó la Universidad Católica, ¿no? Y eso que no tenemos libros del siglo XVI, hasta donde yo sé. Pero en cualquier caso, me sorprendió que la Biblioteca Nacional del Perú no participara, que no se involucrara en un proyecto de esta naturaleza. Entonces, en la Biblioteca La Fragua me enseñaron cuánto habían avanzado en este megaproyecto de digitalización, no sé en qué estado estará, pero era realmente bastante ambicioso, ¿no? Entonces, eso nuevamente pone sobre el tapete esta falta de conciencia. Y lo que ha dicho uno de los asistentes hace un instante, lo que ha escrito, mejor dicho, tiene mucha razón. No sé cómo es en México, pero aquí en Perú, los cursos de historia se han visto sensiblemente reducidos. Entonces, el desconocimiento que se tiene de la historia pasada, no solamente colonial, sino también del siglo XIX, es enorme. De modo tal que eh, uno sufre un poco en hacerles entender, ¿no? Que tenemos una historia muy antigua, no solamente en México, sino también en Perú. Y en la línea de lo que ha dicho César, un tema que a mí siempre me da vueltas en la cabeza son los contactos culturales entre la Nueva España y el Virreinato del Perú, ¿no? ¿Por qué? Porque así como iba y venía gente, virreyes, obispos, oidores, comerciantes, etcétera, también iban y venían libros y mercaderías. Ya Luis Eduardo Bufarden, en un artículo muy bonito, hace unos años, estudió la influencia de la pintura novohispana en la pintura del Virreinato del Perú, ¿no? En la segunda mitad del siglo XVIII. Entonces, acá también circularon libros impresos en México, ¿no? En la Biblioteca Nacional del Perú hay un manuscrito novohispano relacionado con Sor Juana Inés de la Cruz que editó José Antonio Rodríguez y que lo publicó en México. Yo he visto una copia manuscrita en la Biblioteca Nacional, aquí en Lima, de este tratado sobre el Apocalipsis de Gregorio López. En fin, eh, es muy interesante pensar en futuro en estas relaciones, digamos, no solamente comerciales, sino también culturales, que se dieron pues entre ambos, eh, eh, entre ambos virreinatos, ¿no? Sería un tema muy lindo a pensar, ya aterrizando más
el tema, creo yo. ¿Verdad? Acá también preguntan por si se ha investigado algo sobre el acceso a la cultura escrita o a las librerías en relación con las mujeres o los conventos femeninos. Bueno, no sé si César tiene algo que decir porque yo no quiero monopolizar la conversación. Sí, Ahora, ya levantó, César ya levantó la mano. Así que le damos primero la palabra a él. Órale, César. Jimena, gracias por la pregunta. Ahorita hay mucha investigación en torno a, y bueno, Gisela lo sabe muy bien, cultura escrita conventual femenina, con estudios que son punta de lanza como los de Asunción Labrín, Rosalba Loreto en Puebla. Se han catalogado conventos que todavía quedan en comunidades, se han catalogado bibliotecas de conventos femeninos en Puebla, particularmente como el de San José de las Carmelitas. Se han creado seminarios como el CEMEL, Seminario de Estudios de Mujeres y el Libro, en donde obviamente los estudios de mujeres y el libro pues abarcan desde la época virreinal hasta contemporánea. Está el Twitter y hay muchas jóvenes investigadoras, pienso en Adriana Alonso en Puebla, Elizabeth Treviño en bibliográficas, Laura Martínez también, justo que están buscando rastros de lectoras quienes están leyendo, aparte de las monjas, que tenemos a mujeres en ámbitos domésticos. Seguramente Daniela sabe de las virreinas y las cortesanas que llevan libros, entonces es todo un campo también muy interesante que va más allá de la cultura conventual femenina, que sale de los conventos también, y eso creo que ofrece muchas posibilidades. Creo Yo que creo Pedro que... también quería decir algo. eh, Sigue, sigue, por favor, Gisela. Creo que Pedro también quería decir algo al respecto. Sí, sí, no, uno de los capítulos de mi libro trata específicamente sobre las prácticas de lectura de las mujeres, ¿no? No solamente de las monjas, sino también de las mujeres laicas. Yo el año pasado di una charla que está colgada en internet en la universidad a distancia, en la UNED, que titulé Leer con los ojos y los oídos. Pues, así como hace unos minutos hablé sobre las prácticas de lectura de los frailes, en esta charla que está colgada en internet, en la UNED, hablé sobre las prácticas de lectura de las mujeres, ¿no? De las beatas, de las religiosas, a partir de las fuentes, pero forma parte de un capítulo mayor, ¿no? Que aparecerá, ¿no? Si es que todo va bien, a fines de este año. Ahora, claro, documentar las prácticas de lectura, los libros que leían las mujeres, monjas y no monjas, es una tarea ciclópea, porque son referencias a veces muy pequeñitas, ¿no? Pero también las mujeres hicieron uso de la imprenta, no mucho, pero también. Entonces, todo está en rastrear o proponerse o empeñarse en buscar la información. Y yo me he dado realmente con sorpresas, ¿no? Acerca de cuán familiarizados ciertas mujeres, cuán familiarizadas estuvieron con la cultura del impreso. ¿Tenemos más preguntas? Y si hay registros de los particulares que tuvieron en préstamo los libros en bibliotecas conventuales, o se sabe de algún ex libris que remita a alguna familia. Bueno, las identificaciones, los datos que yo he podido encontrar en testamentos, básicamente, ¿no? O sea, gente que sentía escrúpulos, tengo que devolver el libro porque este libro no me pertenece, ¿no? Básicamente los testamentos, pero registros en las bibliotecas específicamente no. O si es que había un servicio de préstamo, no propiamente, ¿no? Ujú, Pero siempre está abierta la posibilidad, ¿no? A encontrar algo que nos replantee los temas de investigación. Pero la gente que estaba familiarizada con los libros, en sus testamentos hablan de los libros, ¿no? Yo tengo un artículo también que pone un capítulo ujú. de mi libro que se titula Los usos de los libros.
¿no? Los usos sociales de los libros. Entonces, mucha información se puede recuperar en los testamentos, Sí, ¿no? Pero claro, yo llevo años de años sí. recolectando información y a veces recolecto la información y así como la encuentro, a veces también se me traspapela, ¿no? Se me traspapela por el entusiasmo. Gracias por las preguntas. Así es, todos agradecen y felicitan a nuestros dos ponentes. Hemos tenido más de 60 oyentes hoy y no sé si hay algo más que quieran decir. Pues solamente decirles a sobre todo a aquellos estudiantes, gente que esté en formación, que el mundo del libro, como lo dije hace rato, es un panorama muy impresionante de la historia cultural, como dijo Pedro también, historia social, y que abre muchas posibilidades de estudio desde muchas perspectivas y también disciplinas. Así que bueno, qué bueno sumar voluntades a este campo de estudio, ¿no? Sin duda. Y ojalá algunos de los chicos que nos están siguiendo pues se encuentren en este tema de investigación su vocación. Sería fantástico. Así es, así es. Y y en los conventos de mujeres hay mucha información, la mayoría manuscrita, no, no son libros propiamente, Sí. pero hay muchos, muchos manuscritos que gracias a algunos fondos se están digitalizando y están abiertos para todos, ¿no? Y eso es una maravilla realmente. Pues no tenemos otra cosa que agradecer a nuestros dos ponentes, agradecerles a todos ustedes que nos están siguiendo y pues invitarlos a que nos sigan también la próxima semana. ¿Tienes ahí el Sí, programa, claro, claro. por Tenemos, favor? es tecnología en los virreinatos de México y del Perú en el siglo XVIII. Participan Luciano Stucchi y Alejandro Tortolero Villaseñor. Perfecto, pues entonces nos despedimos y nos vemos dentro de 8 días. Muchas Muchas Así gracias a gracias, es. muchas todos. gracias. Gracias, Gracias César. Gracias, Gracias, especiales. gracias, Pedro. Y les mando Gracias, Gisela, un Martín. Pedro y gran gracias, César. saludo. Adiós, gracias. Pedro. Gracias a todos y a todas. Hasta Gracias. luego.